Pues buenos días a todas y a todos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un espacio que pues hemos abierto en el Laboratorio de Innovación Económica y Social en el AINES justamente para dialogar con actores diversos de la economía social. Hemos tenido pues ya algunos espacios en donde hemos conversado sobre cooperativas de consumo, sobre cooperativas de producción. Hemos tenido también invitados que desde las universidades, en espacios como el de LAINES, están impulsando también procesos de economía social. Y bueno, pues ahora nos da mucho gusto que nos acompañen hoy para dialogar sobre circuitos económicos locales desde la mirada de cada uno de ustedes. Voy a dejarle a Berenice Reyes, quien es también miembro del laboratorio. Bere, muchas gracias por aceptar moderar este espacio, así que te doy la palabra para que presentes a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Pues saludarlas a todos, a todas las que estamos aquí en esta sesión. Como comentaban, pues este es un espacio, los diálogos por la economía social, es un espacio de encuentro, ¿no? Entre una diversidad de experiencias. Buscamos aquí tener espacios para el diálogo con diversas experiencias, pues en diversos territorios, con diversos actores que desde sus trincheras, desde los contextos están construyendo otras propuestas de organización económica, ¿no? Entonces, pues nuestra intención o nuestro objetivo de tener estas sesiones es poder dialogar, intercambiar cómo se ha hecho estos procesos, ¿no? En los diferentes espacios, y a partir de eso, pues aprender de la experiencia de los otros, ¿no? Y de las otras que estamos aquí. Bueno, comentar muy rápidamente. Bere, te voy a interrumpir 2 segundos porque el espacio no solamente lo organiza el laboratorio, perdón, ahí está nuestra querida Nadia Castillo, es un espacio que de manera conjunta pensamos y pues ponemos en acción también con la maestría en gestión de empresas de economía social. Perdón que te interrumpa, pero me parecía importante también mencionar a Nadia. Y Nadia, si quieres decir algo antes de que empecemos. Gracias, Marce, no te preocupes, no me ofendo. Así pasa, no se preocupen. Pues muchas gracias, al contrario, muchas gracias por hacer este diálogo posible. Y bueno, como ya les comentaron tanto Marce como igual Bere, pues se busca tener distintas miradas para ir construyendo esto que llamamos economías sociales, economías solidarias, economías populares. Entonces, muy bienvenidos los tres a este espacio y bueno, podemos continuar. Gracias. Gracias, Nadia. Ahora sí, Bere. Gracias, Marce. Bien, pues bueno, hay diferentes instituciones en la universidad, justo desde donde se está trabajando la economía social, y el laboratorio junto con la maestría pues se ha llevado un trabajo muy a la par, ¿no? del proceso, que justo eso se busca impulsar dentro de la universidad. Comentar rápidamente, me gustaría presentar un poco cómo va a ser la dinámica de la sesión, y a partir de eso pasar a la presentación de nuestros invitados. En este espacio de diálogo vamos a abrir una serie de 3 espacios donde estaremos intercambiando estas experiencias, colocando alguna pregunta para la reflexión. Primero hablaremos un poquito de qué estamos entendiendo por los circuitos económicos locales, cómo se asumen desde las diversas instituciones. Posteriormente hablaremos de cuáles son estos elementos clave, ¿no? Que desde el enfoque de cada institución están retomando, y cerraremos un poco con los obstáculos y los retos que vamos enfrentando en esta construcción de estas experiencias, ¿no? Bueno, me gustaría entonces proceder a presentar a nuestros invitados, agradecerles mucho pues la disposición que de manera solidaria le están dando a este espacio. Contamos aquí con la presencia de Rodrigo Fernández Miranda. Rodrigo, muchas gracias por la participación, por el espacio. Rodrigo es docente, investigador del Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es docente también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del ALBA-SUB, autor de diversos libros, capítulos y artículos sobre economía social solidaria, y ha publicado pues diversos artículos al respecto en Argentina y España. Entonces, pues te damos
la bienvenida, Rodrigo. Muchas gracias por este espacio. Está con nosotros también Nicolás Meyer. Como comentaba Marce al inicio, pues Nicolás también es de casa aquí en la Ibero. Nicolás estuvo, no me tocó ese periodo, pero Nicolás estuvo durante los inicios también del laboratorio, colaborando aquí en el laboratorio. Nicolás es director ejecutivo de Cáritas Argentina, tiene un máster en gestión de empresas de economía social y política pública, tiene una reconocida experiencia en organizaciones de la sociedad civil y empresas de economía social y solidaria, y su experiencia tiene como foco las finanzas solidarias, ¿no? Tiene un trabajo en ese eje, en la gestión social y en la gestión de políticas públicas. Entonces, pues agradecerte también la participación, Marco. Y saludamos también con mucho gusto a Marco Castillo. Marco Castillo estudió Economía y Psicología en la UAP y tiene una maestría en Educación de Jóvenes y Adultos en el CESDER, en la UCIRRED. Coordinó los proyectos para el desarrollo de los modelos educativos de alfabetización en lengua totonaca y náhuatl y fue coordinador de la zona de la Sierra Norte y responsable estatal del área técnico-pedagógica de la misma institución. También coordinó el desarrollo de contenidos regionales y la edición de algunos libros, ¿no?, resultados de este proyecto. Y actualmente es director para México de la Organización Internacional No Gubernamental para el Desarrollo, Ayuda en Acción, y es parte del equipo coordinador de la UCIRRED en el CESDER. Bueno, pues te damos también las gracias por la participación, Marco. He tenido la oportunidad de conocer el CESDER, esa experiencia muy, muy interesante, muy linda del CESDER. Bueno, pues estamos aquí, estos actores, para poder dialogar un poquito, reflexionar en torno a los circuitos económicos locales y cuál ha sido este proceso, ¿no?, para el desarrollo. Entonces, vamos a comenzar un poco con este primer diálogo. Vamos a dar la palabra a cada uno de los invitados. Tendremos una participación de un promedio de unos 8 minutos por invitado, para que nos puedan contar un poco desde la institución, ¿no? Primero, cuál es la institución, la organización donde están colaborando, cuál es el trabajo que está haciendo la organización en torno a los circuitos económicos locales. Y que nos puedan dar alguna aproximación, ¿no? Cómo desde la experiencia de la organización se entiende este elemento de los circuitos económicos locales, ¿no? Desde el marco de entender a la economía social como un espacio en construcción, como un espacio formado por la participación de la diversidad de actores que están construyendo, ¿no?, estos modelos alternativos, y que en ese sentido pues hay una multiplicidad de visiones desde dónde posicionarse, ¿no? Entonces nos gustaría un poquito escuchar de voz de los invitados cómo desde la organización se está trabajando el tema de los circuitos económicos locales, cuál podría ser este acercamiento a tratar de, no sé si definir, porque eso podría ser un poco como encajonar, pero sí dar algunas unas líneas, ¿no?, como para cómo está entendiendo la organización el tema. Entonces, daría el espacio, el orden para la participación, tendríamos el espacio con Rodrigo, y bueno, después continuamos con los demás invitados. Entonces, pues Rodrigo, muchas gracias nuevamente, y te damos el espacio para que nos puedas un poco comentar sobre la experiencia de la institución. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para agradecer formalmente la invitación a este espacio interesante de discusión, de reflexión colectiva sobre aspectos de la economía social. Bien, yo hoy estoy en representación del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. El Centro de Estudios es un ámbito de la universidad pública especializado básicamente en la producción y divulgación de conocimiento sobre la economía social y solidaria, e intenta abordar esta temática de una perspectiva integral, digamos, tratando de reconocer y profundizar sobre cada uno de los elementos que componen este campo tan complejo y tan diverso. En cuanto a los ámbitos de acción, solemos trabajar en 3 grandes bloques: la docencia, la investigación y la extensión universitaria, y ahora estamos trabajando mucho en asistencia técnica y consultoría, digamos, a entidades y a instituciones públicas.
Ahora, la cuestión central, creo que caracteriza nuestro espacio, es que la mayor parte de nuestro trabajo lo hacemos de la mano de las organizaciones del campo, es decir, hay una articulación, intercambio permanente como forma también de producir el conocimiento a partir, digamos, del diálogo con la práctica, con todos los agentes solidarios, y eso forma una parte central de nuestro trabajo. En cuanto a la concepción de la economía social y solidaria que nosotros planteamos en nuestro espacio, nosotros lo entendemos como un movimiento, digamos, conformado por organizaciones formalizadas y colectivos no formalizados que no tienen fines de lucro, que están democráticamente controlados por las personas asociadas y donde el capital se encuentra al servicio de las necesidades de las comunidades, digamos. Y en este sentido, digamos, entendemos que la economía social comprende una diversidad de experiencias cooperativas, mutuales, asociativas y no formalizadas que tienen un anclaje territorial, digamos, en organizaciones de las comunidades y que ponen en el centro de su trabajo al ser humano y a la reproducción ampliada de la vida, ¿no? En cuanto a la concepción de los circuitos locales, nosotros desde el centro trabajamos los circuitos locales como circuitos solidarios, es decir, los entendemos como tramas de valor constituidas por agentes del campo de la economía social y solidaria que se dedican a la producción, la comercialización o el consumo, y que a partir de la imbricación entre estos, la construcción de estos entramados solidarios, contribuyen al desarrollo local inclusivo de sus comunidades a través de esto, precisamente, de la construcción de tramas de valor transformadoras, ¿no? Y en concreto hoy me gustaría centrar, a partir de las preguntas a continuación, pero me gustaría recortar mi mirada sobre los circuitos económicos solidarios locales, para contar muy brevemente un trabajo que venimos haciendo desde el centro que tiene que ver con analizar la interacción entre la comunicación de los agentes de la economía social y solidaria dedicados a la comercialización popular y solidaria en concreto y el consumo. Es decir, se trata de hacer un análisis de la comunicación externa, de los discursos básicamente, de las cooperativas de trabajo, que actualmente, muy recientemente conformaron la Federación de Comercialización Popular y Solidaria, denominada Alta Red, que lo que hacen es comercializar, en este caso en el área metropolitana de Buenos Aires, alimentos procedentes del campo de la agroecología o de otras organizaciones de la economía social y solidaria. Estos actores lo que intentan es, en términos generales, de una manera muy asimétrica, a través de la comunicación, tratar de problematizar el modelo de consumo dominante y visibilizar alternativas que sean transformadoras, digamos, que cambien el estado de situación a través del consumo, donde en esta discusión comunicativa se ponen en tensión ideas, valores, prácticas, sentidos vinculados al consumo, pero que generalmente lo desbordan, digamos, porque en el fondo siempre se trata de dirimir proyectos de sociedad, ¿no? Desde la economía social y solidaria nosotros planteamos que el consumo es un espacio en disputa y esa disputa se produce a través de la comunicación. Ahora bien, es una disputa que no se produce en el vacío, sino que se dirime en un espacio, en un escenario comunicacional, cultural, regido por un sistema de valores e ideas que se pueden considerar dominantes, que lo podemos llamar la ideología del consumismo, digamos, donde la publicidad es el gran actor de la comunicación que instala este sistema de valores y ideas dominantes. El trabajo que hicimos recientemente lo que intenta es pensar, abordar la singularidad de la comunicación solidaria para el consumo de estos actores dedicados a la comercialización, digamos, y tratar de identificar antagonismos y diferencias con la publicidad convencional, es decir, singulares para comunicar un consumo diferente y en términos comparados con la publicidad, cómo hacen o cómo intentan interpelar a sectores de la ciudadanía en sus prácticas de consumo y tratar de problematizar ciertas dimensiones de la realidad y a su vez visibilizar alternativas que puedan ser transformadoras. Esa es un poco la primera aproximación que quería hacer, explicando qué es el centro, cómo vemos los circuitos locales y a su vez sobre qué recorte quiero exponer en el encuentro de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta aproximación, por esta introducción. Y entonces daremos el espacio a Nicolás, que nos pueda comentar desde Cáritas Argentina cuál es el trabajo que se ha desarrollado en torno a estos procesos solidarios y desde ahí cuál es el trabajo hacia el tema del
de los circuitos económicos solidarios. Te damos el espacio. Bueno, muchas gracias. Buen día a todas y todos, ¿cómo andan? A mí me gustaría, Cáritas somos una gran red de organizaciones locales en todo el país. Justo yo pude estar en la provincia de Misiones, que linda con Brasil y con Uruguay estos días previos. Y ya en esa sola provincia trabajamos con más de 1000 emprendedores, productores locales, productores familiares. Pero hoy me gustaría puntualizar en algo que para nosotros es un gran desafío y es algo que queremos trabajar y que creo que es lo que puedo aportar en esta ocasión, que es todo el tema del comercio electrónico, ¿no? Que es un poco lo que Marce también me había comentado a la hora de convocarme por experiencias previas que yo pude tener. Y un poco lo que nos estamos dando cuenta que a la hora de empezar, y la pandemia nos puso mucho en las experiencias, en gestionar concretamente comercio electrónico, algunos muy planificados, algunos muy ordenados y prolijos, y otros abrieron el Facebook y empezaron a publicar y que sea lo que Dios quiera, y en eso salieron cosas muy lindas y muy interesantes. Pero me gustaría compartir con ustedes algunas claves de pensamiento que creo que orientan en los circuitos económicos locales la vinculación a través del comercio electrónico. Lo primero es que no hay que perder de vista que en la mediación del comercio electrónico siempre hay una relación entre personas. Parecería que la pantalla, que es fría, que es lejana, que genera, bueno, una cosa así objetiva y está el producto, eso no deja de lado y no disminuye la idea de que el que está del otro lado mirando esa publicación es una persona que quiere vincularse con otra persona. No quiere vincularse con un algoritmo, no quiere que sea algo, bueno, yo solo quiero un producto. Eso no es real. Siempre vamos a estar buscando el vínculo con un otro. Y entonces vamos a tener que tener el desafío de que esa experiencia digital, virtual, tenga un grado de humanidad y de personalización bien alto, bien explícito. Tenemos que lograr a través de lo digital transmitir un poco los valores que recién nos compartía Rodri, que tienen que ver con, che, hay una persona en la cual puedo confiar del otro lado. Hay una persona que estuvo trabajando en este producto, que tiene una historia, que tiene una cultura. Entonces, tenemos el desafío de que cuando empezamos a comercializar a través de redes sociales o plataformas de comercio electrónico, lograr mostrar a través de los mecanismos que nos otorgan, que son las fotos, el texto, los comentarios y las preguntas, y el envío, toda la parte de logística de que le llega el producto, en cada uno de esos eslabones de la experiencia de comercio electrónico, tenemos que poder transmitir los valores que para nosotros son de economía social y solidaria y que son innegociables. Y ese es un desafío, porque va a haber ciertas barreras que las personas van a tener cuando se vinculan desde el e-commerce, que van a estar. La barrera de me van a engañar, me van a timar, dirían en México, quién está del otro lado, es todo medio mentira, en el fondo es una persona que dice que es, pero no lo es, no me va a llegar el producto tal cual es, no va a llegar en el tiempo que quiero que llegue, ese producto no es lo que dicen que es. Todas esas barreras de desconfianza, prejuicio, que en el ámbito físico de un momento de comercialización, de un encuentro comercial, en lo virtual se exacerban, y en lo virtual tenemos que buscar trascenderlas. Y tenemos que buscar no solo vender, que es muy importante, sino transmitir el proyecto que está detrás. Por eso algo que nosotros vemos como muy relevante a la hora de pensar en circuitos cortos, el tema de lo digital, tiene que ver con generar y cumplir acuerdos, ¿sí? En la estrategia comercial digital, los acuerdos son todo, porque solo tengo eso. Ni siquiera tengo tus ojos para mirarte a la cara y tratar de descifrar si lo que me estás diciendo te creo o no te creo. Entonces los acuerdos tienen que ser muy explícitos, y acuerdos que tienen que ver con la claridad de cuál es ese producto que estamos ofreciendo, la claridad de cuál fue el proceso de producción y de dónde viene, con qué elementos se produjo, qué cuestiones se pusieron en juego en todo el proceso productivo, la claridad con el tiempo de entrega. Tenemos que exigirnos algo que a veces
en la economía social y solidaria somos mucho más flexibles, pero que en el comercio electrónico no perdona, no me sale cuál es la palabra, pero si vos no cumplís el acuerdo de entrega, la persona del otro lado se va a ver traicionada, se va a ver no respetada, y va a generar molestia, va a generar incomodidad. Por eso el acuerdo del tiempo en el que el producto le va a llegar a la persona es algo que tenemos que cumplir y que dispara un montón de otros procesos, decisiones, costos que hay que asumir, que tienen su cierta complejidad, ¿no? Dependiendo en dónde estemos y desde qué plataforma y con qué requisitos de la plataforma vendemos. Pero no quería dejar de traer un poco la idea esta de los acuerdos, porque tenemos que hacer un esfuerzo de claridad y de explicitación de estos acuerdos. Y bueno, y para no robar más tiempo, pues sé que era poco en esta primera pregunta, algo muy importante que tenemos que saber es que el comercio electrónico llegó para quedarse, que la pandemia lo único que hizo fue acelerar el proceso, acelerarlo literalmente en años. El dato que tengo que pude recabar fue que en el 2020 el consumo de comercio electrónico en México solo creció un 60%. Entonces imagínense la cantidad de personas que por primera vez empezaron a comprar a través de medios digitales, y que el dato que tengo que es relevante, que 360.000 personas en México compraron productos sustentables a través de Mercado Libre. O sea, a través de una de las tantas muchas plataformas que hay, casi 350.000 personas, un poquito más, eligió un producto sustentable, entendido como productos vinculados al cuidado de la tierra, a procesos asociativos, colectivos, de defensa de la cultura, de defensa de los territorios y demás. Por lo tanto, creo que es un tema que tenemos que abordarlo con seriedad, con profundidad, con apertura al cambio, que es a veces lo que más nos cuesta, que es saber que vamos a tener que, como aprender otra lengua, también aprender otros modos, otras lógicas, que combinen la identidad propia, el proceso propio, con lo que este nuevo modelo está poniendo a disposición. A veces libremente y a veces muy impuesto por las plataformas que tienen sus propios códigos, sus propias reglas, y que por lo tanto necesitamos generar también nuestros propios espacios de comercio electrónico. Y me gustaría terminar con esto. Hay experiencias muy lindas en Latinoamérica que van dando sus pasos, experiencias muy puras donde son plataformas exclusivas de comercio justo y de economía social y solidaria, hay varias que ya están. Hay experiencias mixtas que tampoco hay que estigmatizarlas, donde dentro de eBay, Amazon, Mercado Libre, los grandes monopolios del e-commerce, nos colamos en rendijas, en grietas, para tener ahí espacios de comercio electrónico con otras lógicas y otros valores. Eso está pasando. Y hay muchísimas experiencias mucho más pequeñas que le van encontrando la vuelta desde WhatsApp, desde Facebook. Entonces, un poco mi consejo, mi propuesta es no empecemos de cero cada vez. Antes de empezar una estrategia comercial, hagamos un relevamiento, sondeemos qué está funcionando y tomémonos el tiempo de entender las lógicas que hay detrás. Eso. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, por este abordaje desde el sistema electrónico, desde el tema electrónico, puntualizando, ¿no? En esta clave para el proceso electrónico en el espacio de encuentro entre la producción y el consumo, ¿no? Y esta clave que es el tema de los acuerdos. Bien, vamos a retomar esto un poco más adelante para seguir profundizando. Me gustaría dar el espacio a Marco, para que nos pueda también comentar. Marco está en representación de la cooperativa de Santo Tomás Chautla y desde esa voz, y bueno, desde diversas voces, las diversas experiencias en donde ha estado Marco. Pero bueno, que nos puedas comentar, Marco, desde esta experiencia de la cooperativa de Santo Tomás Chautla, cómo han estado abordando los circuitos económicos locales, desde qué elementos, y cuál es el trabajo que desde ahí se ha estado realizando. Pues te damos el espacio, Marco. Vale, gracias. Pues sí, primero, eso, yo vengo hoy compartiendo la experiencia de un conjunto de hombres y mujeres en una región
compleja de Santo Tomás Chautla en la ciudad de Puebla, en México. Mi experiencia que voy a compartir tiene que ver más con un proceso, con un movimiento social, con un proceso organizativo que nos plantea, luego, digamos, en términos académicos y teóricos, muchos retos en materia de preguntarnos qué es la economía social y solidaria hoy, en qué la hemos convertido, ¿no? Cómo nos hemos refuncionalizado para adaptarnos a la misma lógica del capitalismo, en lugar de regresar a sus orígenes, que era cuestionar esa lógica de reproducción de la lógica del capitalismo, que luego cuando estamos en la realidad, pues nos pone de cabeza y tenemos que volver a repensar el ejercicio y cómo la realidad concreta también, por fortuna, en el marco de la economía social y solidaria, nos hace pensar que los circuitos económicos se construyen desde diferentes lugares, desde diferentes lógicas y que responden a circunstancias concretas, específicas. No hay un modelo de circuito económico solidario, por fortuna, en el mundo, sino que responde a unas situaciones concretas y a personas concretas que viven un momento concreto. Voy a dar tres elementos básicos de por qué fundamos la cooperativa, ¿no? Nosotros llegamos a Santo Tomás allá del 2018, precisamente invitados por Marce, cuando estaba en el Ayuntamiento de Puebla, a hacernos cargo de un proyecto que tenía que ver con un centro de desarrollo comunitario. Era un espacio gubernamental que lo que promueve son servicios a la población. De esos servicios homogéneos, ya saben cómo son las políticas públicas, ¿no? Entonces, daban el curso de costura y el curso de no sé qué, y entonces nosotros cuando llegamos dijimos, pues antes de empezar a hacer algo de esto, vamos a preguntarnos qué pasa en la comunidad. Y convocamos a un taller, convocamos a una serie de encuentros para hacer un diagnóstico. Y la sorpresa fue mayúscula para nosotros. Primero, es una zona en donde el consumo y distribución de droga es, como casi todo el país de México, es una fuente importantísima económica, cultural y de refuncionamiento de las relaciones sociales. Ocupa un lugar importantísimo en la vida de las personas. Porque por un lado le da sentido a su vida, por otro lado le da ingreso para vivir y por otro lado, aunque parece increíble, te da estatus. Segunda cuestión, lo que ha pasado es que esta penetración y digamos, naturalización del fenómeno del consumo, distribución y venta de piedra específicamente, ¿no? Hizo que el tejido comunitario se rompiera. Y la tercera característica de esta región es que es una región que, como todas las regiones suburbanas de este país en México, tiene una potencia económica enorme, porque ahí se produce y se vende a todo el mundo talavera, se vende esta piedra que ahora está muy de moda para ponerse en las cocinas, ¿no? Esas piedras negras, y genera muchísimo dinero, y esa comunidad vende en Italia, en Francia, en Alemania, en todos los lugares del mundo que se puedan imaginar, y que con su contradicción ha generado una masa importante, pero importantísima de pobres, ¿no? Ya saben, son 15 familias las dueñas de esto, y el resto de la comunidad vive en condiciones súper precarias. Eso fue a lo que nos encontramos, y entonces nos preguntamos, y miércoles de ceniza, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Y ahí inicia un proceso de organización que nos planteamos tres cosas, ¿no? Primero, tenemos que preguntarnos cómo se reproduce y cómo se encarna el capitalismo en este espacio concreto que nos genera precariedad, que nos genera desigualdad, que nos genera desempleo, etcétera, etcétera. Que con la pandemia, como ya lo han dicho Nico y Ramiro, se exponenció. O sea, se exponenció. Un sector importante de mujeres de Santo Tomás son trabajadoras domésticas. Bueno, eran trabajadoras domésticas. El 85% perdió su empleo.
de todas las que trabajaban en casa, con lo cual se generó una nueva crisis ahí. Vale, ¿qué hicimos entonces? Pues lo que nos preguntamos es cómo se reproduce concretamente aquí el capital, qué nos está generando lo que nos está generando, cómo fue que llegó el cártel, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación a apoderarse de nuestra comunidad, y luego nos preguntamos qué podemos hacer. Lo que hicimos en primera instancia fue preguntarnos qué producimos, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo vendemos y demás. Para, en lugar de pensar en ir a vender a otra parte, generar un espacio común, espacios de acompañamiento y espacios de distribución de lo que ahí se producía. Es una zona que aún es entre productora de esto de la piedra de Talavera, una zona campesina y pues lo que conlleva a la economía de la droga. El segundo paso que hicimos fue intentar organizarnos, ¿no? Que esa es una de las tareas más complejas, que seguramente Nico y Ramiro también lo viven, ¿no? De organizarnos para tener un proyecto común, ¿no? El romper el individualismo histórico, sobre todo en materia de trabajo, de producción y de economía, es un tema importante, pero hemos estado en un proceso de organización. Tercero, identificamos que habría que generar nuevos empleos, distintos empleos, con condiciones laborales completamente distintas basadas en las cooperativas. Y entonces abrimos 6 cooperativas pequeñas, ¿no? Una que hace pizzas, otra que hace moles, es decir, muchas de las cosas que estaban en la región las utilizamos para aprovecharlas y generar un circuito, ¿no? De producción, de distribución entre las personas y que sobre todo generaran nuevas relaciones entre ellas. Y en paralelo generamos un espacio pequeño ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario, que es un tianguis comunitario, que es un tianguis en donde la gente puede comprar productos, en la gran mayoría orgánicos, en la gran mayoría producidos de manera artesanal, y comprarlos, que ese es uno de los grandes retos que ha tenido la cooperativa, darlos a bajo precio y a un precio justo para el productor, pero a bajos precios porque la gente de esa región no tiene dinero. No es como el clásico comercio justo, ¿no? En donde un consumidor solidario que tiene un ingreso más o menos importante puede subsidiar o puede completar el precio que generan los productores como el café, ¿no? Que es el mercado más clásico que todos conocemos, en el mercado justo. Finalmente, y con esto voy a cerrar, un día el equipo se planteó la posibilidad de salir de Santo Tomás y generar un movimiento, esa es la intención, generar un movimiento amplio en 3 o 4 municipios de Puebla, en donde los consumidores establecieran una relación distinta con productores. Y ese salto nos costó mucho. Nos costó mucho en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos y en términos organizativos, ¿no? La cooperativa creció porque la pandemia lo permitió, ¿no? Nos permitió, nos organizamos con muchas cooperativas de productores, hicimos alianzas, teníamos nuestro centro de acopio. El centro de acopio respondía a las solicitudes de casi 180 personas que se afiliaron a la cooperativa, y semanalmente el equipo distribuía los pedimentos que hacía la gente. Entonces la cooperativa en muy pocos meses pasó de tener 20 socios a tener casi 200 socios, a tener una venta semanal de aproximadamente 2,000 pesos, a tener una venta semanal de casi 32,000 pesos, ¿no? Las cargas de trabajo se incrementaron y eso nos fue replanteando el proceso organizativo. En donde creemos que aún tenemos que hacer un gran esfuerzo en seguir repensando cómo construir en el marco de este capitalismo esquemas económicos que puedan estar digamos,
sobrevivir en este modelo, ¿no? O sea, uno de los grandes intentos es no meternos a los circuitos convencionales del capitalismo, o sea, del capitalismo. Es un esfuerzo, es una lucha que estamos haciendo que nos cuesta muchísimo trabajo porque no es sencillo. Lo decía Nico, imagínate cuando tú te metes a hacer mercado en línea y lo que tienes enfrente es Amazon, ¿no? O lo que tienes es a Mercado Libre, ¿no? Y dices, ¿cómo me meto? ¿Cómo hago la grieta? Eso me gustó mucho, no sé si lo planteó Ramiro o Nico, es decir, que tenemos que hacer grietas, también, como dice Holloway, ¿no? Estas grietas al capitalismo, que tenemos que hacer grietas económicas, encontrar cómo nos metemos y hacemos que la economía social y solidaria y estos circuitos crezcan. Yo ahí la dejo porque son las preguntas. Disculpen, a lo mejor tenemos más preguntas que respuestas ante lo que estamos trabajando y creo que es empezar a darle vueltas colectivamente es una de las tareas importantes que tenemos. Sí, justo, pues muchas gracias, Marco, por la intervención. Creo que Marco coloca aquí pues las preguntas eje clave, ¿no? Que en estos espacios y en general en el tema de las prácticas de economía social solidaria se van haciendo, ¿no? Cómo hacer grietas al capitalismo, cómo realmente presentarse como una alternativa dentro de un sistema que está cooptado en absolutamente todos los elementos por el capital, ¿no? Entonces creo que es una pregunta importante para ir reflexionando. La pondré también en la mesa un poco para nuestra segunda intervención. Bueno, ahorita con las participaciones nos van dando algunas aproximaciones muy interesantes. Me gustaría también puntualizar en este elemento que comentaba Marco, de entender a los circuitos económicos locales, si bien son este espacio pues, de encuentro, ¿no? De vínculo entre el proceso de producción y consumo, y que en un sistema donde de este espacio de encuentro pues está cooptado por el capital y estamos hablando de un sistema de cadenas largas más bien, ¿no? De valor, como la economía social presenta esta propuesta, una propuesta me parece muy importante, este elemento que comentaba Rodrigo, una propuesta política. Es un espacio en disputa de cómo replantear este encuentro entre la producción y el consumo. Y entender cómo los circuitos económicos locales, bien lo mencionaba Marco ahí, no es una receta, no, la intención de estos diálogos pues no es presentar específicamente una receta de paso 1 y 10 de cómo llegar, más bien a partir del contexto, de las realidades, de las visiones de cada territorio, se van construyendo estos procesos, ¿no? Pero sí creo que a partir de eso se pueden compartir experiencias. Nicolás nos estaba dando ahí algunas recomendaciones o procesos de cómo han llevado el tema del consumo desde el marco de lo digital, ¿no? Entonces, me gustaría un poco pasar ahora a profundizar justo en estas experiencias. Como se habrán dado cuenta todos los asistentes, cada uno de los participantes pues trae un trabajo muy particular, ¿no? Por un lado tenemos esta relación sobre la comunicación como un elemento clave dentro del proceso de consumo, que desde la Universidad de 3 de Febrero con Rodrigo han trabajado esa experiencia. Por otro lado, el tema del comercio virtual con Nicolás, y Marco nos comenta de todos estos procesos de vínculos y de relaciones o de conexiones que se van dando a nivel local entre cooperativas, ¿no? Entonces nos gustaría un poco profundizar desde esos enfoques. Pasaríamos a la siguiente ronda con la misma dinámica, dando unos minutos a cada participante para que nos puedan comentar, en el caso específico de Rodrigo, vamos a comenzar con Rodrigo, cómo han implementado esta estrategia de comunicación, ¿no? Rodrigo ahí mencionaba la importancia del consumo como este espacio en disputa, este espacio político. Entonces preguntarle ahí cómo profundizar en estas estrategias para repensar el consumo, ¿no? Ahí una de estas estrategias muy claras que tú manejas es el tema de la comunicación como un instrumento ahí clave, ¿no? Que nos puedan platicar cómo le han hecho, qué aprendizajes, con qué se han topado también en un marco donde la comunicación está pues completamente capitalizada, ¿no? Donde hay un discurso
que baja en los sistemas tradicionales de comunicación, ¿no? Si nos pueden profundizar un poquito sobre este aprendizaje, cuál ha sido el proceso, cómo lo han hecho en este sentido. Te daría el espacio, Rodrigo. Muchas gracias, Berenice. Mira, la primera cuestión sería delimitar de qué actores estamos hablando para, digamos, de qué actores estamos analizando la comunicación. Acá hablamos de organizaciones cooperativas que se dedican a la comercialización popular y solidaria, es decir, referenciando a Marco, es la opción para los pequeños productores asociativos agrícolas de no meterse en el mercado capitalista, digamos. Es una opción de construcción de mercados solidarios del propio campo de la economía social. Y la comunicación central, digamos, el grueso de la comunicación de estos agentes se dirige a la ciudadanía en su rol de consumidora, digamos. Dicho esto, en líneas generales, la comunicación de estas comercializadoras propone, digamos, discursos que, por un lado, problematizan los contenidos de la publicidad, critican lógicas, dinámicas, impactos del consumismo y proponen alternativas para el consumo, en líneas generales. Ahora, si hacemos un análisis comparado entre los discursos, las estrategias discursivas de estas organizaciones y la publicidad convencional, se pueden identificar algunos antagonismos, algunas diferencias que me parece que son muy, muy interesantes. La primera cuestión, y acá me referencio en Nicolás, en la publicidad, principalmente de alimentos, se esconde a los actores de la producción y a las relaciones sociales que objetivan el trabajo humano, digamos, y se suele entronizar a las personas en su rol de consumidoras. Lo que vemos en la comunicación solidaria es lo contrario, digamos, que se ponen en el centro a los actores de la producción, se los visibiliza, se los muestra, se los valoriza, y a su vez a los consumidores no se los centroniza, sino se los pretende corresponsabilizar, digamos. Entonces, productores y relaciones de producción tienen una centralidad en la comunicación para el consumo de la economía solidaria, es decir, emergen quiénes están atrás de los productos, de los alimentos, quiénes producen y cómo producen. Otro elemento que me parece muy importante, que también habla de diferencias, es la comunicación de la trazabilidad. Es decir, la gran publicidad, digamos, la publicidad concentrada, generalmente las personas no tenemos acceso a qué relaciones sociales hay de producción y comercialización detrás de los alimentos. Hay una desconexión entre los extremos de la cadena, digamos, de valor. Los consumidores no sabemos qué hay detrás de los objetos, qué hay antes del acto de la compra. Los discursos de la comunicación solidaria ponen énfasis acá, transparentan la trazabilidad, es decir, de dónde vienen, se ofrece la comunicación como una forma de reconexión entre producción y consumo, arroja luz sobre agentes, procesos, relaciones, objetos que la publicidad generalmente invisibiliza en su discurso. Tercer elemento, también definitorio de la comunicación solidaria y antagónico con la comunicación publicitaria convencional, el discurso publicitario convencional generalmente oculta todo lo que hay después del consumo, es decir, los impactos que supone la destrucción o el uso de los alimentos, es decir, impactos económicos, sociales, sanitarios, ambientales. Eso es un silencio discursivo de la publicidad. En la comunicación solidaria aparece muy fuerte en los discursos la cuestión de los impactos. Se muestran, se valorizan, se visibilizan impactos sociales, ambientales, económicos que tiene la producción, la comercialización y el consumo de este tipo de alimentos en el marco de la economía solidaria. Cuarto elemento singular de la estrategia discursiva de la comunicación solidaria es el tratamiento del factor precios. Si miramos la publicidad de los alimentos, vemos cierta opacidad, o una opacidad total, en la forma de construcción de los precios. Y por un lado, o bien se le agrega un valor simbólico para poder cobrar precios más altos, o bien se instala la idea del precio bajo para motivar a la compra a través de la percepción de una oportunidad. Pero en todos los casos, la construcción de los precios finales de los alimentos y la distribución del valor que se genera es totalmente opaca, digamos, no se sabe cómo se reparte ese valor entre los hipermercados, los pequeños productores. ¿Qué hace la comunicación solidaria? El tratamiento de los precios en la comunicación de la economía solidaria tiene dos patas, dos ideas que lo estructuran. La idea de la justicia y la idea de la transparencia. Por un lado, digamos, se habla constantemente de la idea del precio justo, digamos, como una construcción colectiva, equitativa y acordada con los productores. Digamos,
esta idea de justicia. Y por la transparencia se transparenta el proceso de construcción de precios y cómo se distribuye dentro de los circuitos locales solidarios esos beneficios. Y se tiende a clarificar la construcción del precio y de esa manera se muestra la estructura económica de las organizaciones, cosa no menor. Otro elemento particular y totalmente diferencial entre comunicación solidaria y publicidad tiene que ver con, digamos, cómo la narrativa sobre el universo del consumo. Es decir, en la publicidad se nos ofrece un universo de... Creo que tuvimos un... Nos ofrece... Perdón, creo que te sí, estamos perdiendo un poquito. Nos ofrece en la publicidad... ¿Ahora? ¿Se me escucha bien? ¿Ahí Sí, volví bien? ¿O... Sí, adelante. Bien. Continúo, no, en la publicidad, decía, se nos ofrece una imagen estereotipada de la realidad, digamos, sin contradicciones, sin imperfecciones. El mundo, digamos, del consumo se nos muestra como un mundo feliz, cierto, seguro, y esa es la construcción del imaginario. En la comunicación solidaria se ofrece una imagen crítica de la realidad. Sistemáticamente se visibilizan problemáticas, contradicciones, sobre todo del sistema económico y social, digamos, que es donde se dirime esta cuestión. Es decir, emergen elementos en la publicidad solidaria, en la comunicación solidaria, elementos críticos de la realidad que en la publicidad están sumergidos, digamos, se cuestionan la ganancia empresarial, la concentración económica, la insostenibilidad ambiental, la formación de precios, la especulación, la industrialización de los ¿Nos escuchas bien? No sé si solo a mí se me cortó, pero... No, se congeló. Se congeló. ¿Nos escucha, Rodrigo? No, se le cortó a todos, creo. Se le fue la señal, me parece. Sí, vamos a esperar un segundito. Ahí está, ya. ¿Nos escucha, Rodrigo? Ahí volví, ¿no? Sí, ya volviste. Si quieres, podemos apagar un momento tu cámara para ver si mejora la conexión. Sugiero que todos apaguemos Disculpas. cámaras y puede ayudar. No, igual debe ser mi conexión, Marcela, no te preocupes, que por ahí fluye. Bien, el otro elemento que, digamos, diferencial es digamos, la mirada crítica que muestra sobre la realidad, sobre elementos económicos y sociales de la realidad, la comunicación solidaria. Entonces, mientras la publicidad suele adoptar un discurso amable, grato, cómplice con los consumidores, en línea con esto, los discursos de la economía solidaria se encuentran, digamos, adoptan una perspectiva agonal, es decir, interpelan a las personas consumidoras señalizando adversarios, mostrando conflictos vinculados, digamos, al consumo. Entonces, cerrando, por lo tanto, digamos, en los discursos de la publicidad y la comunicación solidaria nosotros vemos antagonismos. De fondo, lo que entendemos que pasa es que entre estas expresiones de la comunicación, lo que nosotros identificamos son ideas antitéticas de los proyectos de sociedad que se proponen y el lugar que tiene la otredad, el lugar del otro, como decía Nicolás, digamos. Acá en la publicidad se ofrece un discurso individualizante en el cual desaparece la pregunta por el otro. Y en la comunicación solidaria, la otredad, digamos, la otredad en cuanto a consumo, en cuanto a producción, digamos, sobre todo, tiene una centralidad en los discursos. Y por otra parte, y con esto cierro, las propuestas ideológicas de la publicidad y la comunicación solidaria tienen un nivel de explicitación totalmente distinto. La publicidad transmite ideología de forma subrepticia, implícita, soterrada y directa, y la comunicación solidaria es absolutamente explícita y directa. Estos son 6 temas que me parece que hacen a una configuración de la estrategia discursiva que usan los actores de la comercialización para interpelar a la ciudadanía consumidora y de esta manera dirimir a través de la comunicación la batalla cultural por el consumo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues bueno, aquí estamos anotando esos puntos muy importantes, muy claves, ¿no? Para entender esta propuesta de la comunicación solidaria. Rodrigo nos presenta aquí esta diferencia, ¿no? Entre entender una comunicación solidaria para impulsar este tipo de prácticas desde la economía social solidaria
versus pues esta comunicación, digamos, tradicional, demasiado pues capitalizada, ¿no? Con esta búsqueda de implementar una racionalidad ahí. Bueno, iremos dando el espacio más adelante para seguir platicando al respecto. Me gustaría darle el espacio ahora a Nicolás, justo en otro elemento de estrategia para la vinculación entre la producción y el consumo. Nicolás, hablándonos desde este elemento de los sistemas de comercialización virtual, desde el comercio electrónico. Ya nos dio una introducción, Nicolás, de cómo pues están trabajando esta estrategia. Me gustaría pedirte, Nicolás, si nos pudieras profundizar un poco cómo han llevado a cabo este modelo, cuáles han sido los pasos, algunas claves que hay que tener presentes. Mencionaste el tema de los acuerdos, ¿no? Como un elemento ahí fundamental para pensar en esta estrategia del comercio electrónico para este tipo de emprendimientos, de modelos cooperativos. Comentarte algunos otros elementos, preguntarte, ¿no? Algunos otros elementos clave que tienen que estar ahí presentes y un poco en la sintonía de lo que nos estaba platicando Rodrigo, ¿no? De ir comparando pues estas dos dimensiones, ¿no? Entre presentar propuestas alternativas y enfrentarnos a un mercado que tiene unas lógicas, ¿no? ¿Cómo le han hecho ahí? ¿Cuáles pues son estas diferencias, ¿no? Que se van presentando y que a la vez también son obstáculos de los modelos electrónicos tradicionales, ¿no? Cómo esta propuesta de comercio electrónico que ustedes están impulsando puede tener quizá algunas particularidades, ¿no? O se presenta como una diferencia a estos modelos electrónicos tradicionales, ¿no? Y a la par, pues como qué problemáticas también se han enfrentado ante un sistema electrónico que justo a partir de la pandemia creció y se hizo muy, muy fuerte, ¿no? La gran empresa transnacional, pues fue la que salió ganando, ¿no? A partir de la pandemia y se crearon, pues, monstruos empresariales, ¿no? Y ante eso estamos luchando, ¿no? Ante eso hay estos espacios de disputa. ¿Cómo ha sido su experiencia ahí al respecto? Darte el espacio para que nos puedas comentar un poco más. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, creo que lo primero que uno se enfrenta cuando piensa el comercio electrónico es que se encuentra dentro de un ecosistema diferente. Y es verdad que se habla de ecosistema y que tiene sentido que así se mencione, porque incluye en algo que se ve muy homogéneo, que es una sola plataforma, un solo espacio digital, se incluyen diferentes procesos que son muy distintos. Lo que en una feria también sucede, en un tianguis también sucede, que es, bueno, hay un momento en el que la persona se acerca y toma contacto y ve los productos, pero hay otro momento en el cual indaga, pregunta su historia, pregunta su composición, sus materiales. Llega el momento del pago y entonces, bueno, en algunos lugares se acuerda el precio, se regatea o no, está el precio fijo o no, depende de las modalidades. Se paga y la persona agarra el producto y se lo lleva. Todo eso tiene que suceder en lo virtual, pero sucede con otras lógicas, con otros mecanismos diferentes. Entonces lo que nos fue exigiendo fue empezar a comprender, a analizar cada una de esas etapas, y un aprendizaje que hemos tenido es que en el comercio electrónico necesitas quizás distinguir un poco más los perfiles de las personas que llevan cada uno de esas etapas del momento de comercialización, del acuerdo comercial. Si pudiéramos diferenciar, tenemos tres grandes grupos de tareas. El primero es el momento del catálogo, que es cómo se presentan los productos. Y en cómo se presentan hay que tener muy en cuenta que, salvo que sea una plataforma 100% desarrollada por nosotros, por las organizaciones, lo cual es complejo, es caro, y hay que pensarlo bien si se hace o no, pero si vamos a utilizar y valernos de plataformas existentes, hay que entender muy bien cómo funciona el algoritmo y la lógica de catálogo de esa plataforma. Es decir, cómo el producto va a ser posicionado en base a ciertas reglas que a veces nos dejan bastante espacio para lo que decía, por ejemplo, Rodri,
de cómo nosotros presentamos el producto. Pero tenemos que hacer primero el estudio de qué es lo que la plataforma esperaría que sea un producto bien publicado. Cuando decimos catálogo es eso, es qué vemos en la publicación. Porque el algoritmo después lo que va a hacer, que esa es la gran revolución del e-commerce, que no hay una persona que te dice me gusta o no me gusta, estás bien o estás mal, es lo que queremos o no, sino que hay un mismo algoritmo que no te saca directamente, no te anula que puedas publicar, pero no te muestra, te oculta. Y te oculta quiere decir que estás en la página 10 de un e-commerce y que no te ve ni tu mamá. Que vos mismo para encontrar tu producto tenés que hacer un esfuerzo. Entonces, entendiendo ese algoritmo, tenemos que lograr publicaciones donde el eje siempre va a estar puesto en dos cosas. En la foto, y la foto tiene que tener ciertas lógicas, tiene que tener ciertos acuerdos que la plataforma te propone, y en el texto con el cual se publica. Y ahí tenemos mucho que crecer en economía social y nos exige también crear nuevas narrativas de cómo mostramos y expresamos los productos, conociendo el algoritmo y manteniendo nuestra identidad. Y ahí, y eso, porque en la economía social y solidaria estamos acostumbrados al vínculo humano, y que te cuento tranquilo, y te explico todo, y el e-commerce no te da mucho tiempo y mucho lugar para eso. Y es injusto, sí es injusto, pero bueno, es el medio que hay. Y algo que quiero resaltar mucho, aunque hagamos nosotros nuestras propias páginas de e-commerce, el usuario, las personas que van a empezar a comprar, van a venir seteadas con el chip de de los grandes e-commerce que existen, ¿no? De las grandes plataformas. Entonces le va a generar un choque que en el mundo físico no es tan fuerte, porque yo tengo claro, si voy a una plaza comercial, a Walmart y veo un producto y voy a un tianguis, no espero lo mismo, espero cosas bien distintas, porque estoy sabiendo que el entorno del tianguis no tiene nada que ver con el entorno de Walmart. Pero la realidad es que si voy a un e-commerce, la persona que está buscando en mi plataforma cierra esa y empieza a buscar en Mercado Libre, Amazon o Facebook u otras plataformas. Y eso va a pasar. Por lo tanto, nos exige que a la hora de publicar los productos tengamos mucho más detalle, mucho más cuidado en entender al algoritmo, en saber. Y en eso las plataformas son bastante transparentes, que te dicen, che, en el título solo tenés que poner 3 cosas, no pongas más porque el algoritmo te baja. Que en concreto en Mercado Libre, que quizás es la que más conozco, es producto, marca, precio. Si no me equivoco, igual eso si quieren después se los puedo pasar bien en detalle, y en donde Mercado Libre explica cómo hay que publicar para que el algoritmo lo catalogue bien. Asumiendo, y para no demonizar, el algoritmo lo que hace es ordena la oferta, pero después nos da chances y momentos para el vínculo personal, que tiene que ver mucho con las preguntas, ¿no? La realidad es que el e-commerce ordena todo a través de que el usuario tenga la información básica muy clara y la persona pueda preguntar, y generemos a través de esas preguntas un vínculo que permita profundizar, explicar mejor, ampliar y demás. Siempre lo ideal es que la plataforma de e-commerce esté vinculada a otro espacio digital, una página web, una página de Facebook, de redes sociales, que nos permitan contar mejor la historia del proyecto, lo que traía un poco Rodrigo, ¿no? La historia de las familias, de los productores, la cultura que hay detrás. Pero no le tenemos que pedir a la plataforma de e-commerce que lo haga. Ahí es donde creo yo que muchas veces fallamos. Porque la plataforma de e-commerce no entiende el lenguaje de las historias, entiende el lenguaje de un catálogo simple, claro, acotado, que en pocos clics la persona concrete la compra, ¿sí? Ahí es muy raro porque el mercado en ese sentido se pone del lado nuestro, porque el mercado lo único que quiere es que se venda mucho y rápido y fácil. Entonces, si entendemos esa lógica y la incluimos para el bien de los productos sociales y solidarios, vamos a también crecer en la capacidad de penetrar y de vender y de llegar a más clientes. El segundo grupo o proceso, y digo grupo de tareas y grupo de acciones, tiene que ver con los pagos. El e-commerce nos empezó a obligar a entender otra lógica de lo financiero.
Lo financiero me refiero al uso y la democratización del dinero. Entonces, en el e-commerce claramente tenemos que empezar a entender cómo funcionan las finanzas digitales, las billeteras virtuales y los medios de pagos digitales. Porque la realidad es que muchas plataformas prohíben el pago en efectivo, no te permiten hacerlo, y el usuario cada vez más va a estar en las finanzas digitales y por lo tanto va a requerir esa integración. Entonces, tenemos que tomar decisiones de ver, bueno, cuál va a ser nuestro aliado en finanzas digitales. Cuál de los mecanismos, las plataformas, las empresas que trabajan finanzas digitales son las que más nos representan. Y ahí tenemos propuestas de cooperativas de ahorro y crédito, especialmente en México, que empezaron a trabajar el tema finanzas digitales. Entonces, es el momento en el que no podemos, si nuestro emprendimiento todavía no había decidido si su dinero estaba en un banco convencional o en una caja de ahorro y crédito, bueno, el momento del e-commerce te obliga a tomar esa discusión, esa reflexión al interno del grupo, del colectivo. Entonces, el tema de los pagos va a ser un tema a veces más valorado que el producto. Muchísima gente deja de comprar en e-commerce porque la experiencia de pago, el momento de la transacción del pago, no le da confianza, no le da seguridad o le parece largo, engorroso, dificultoso. Por lo tanto, lo vamos a tener que abordar y a veces ahí necesitamos que haya algunas personas que solo se metan con ese compartimento, con el compartimento financiero de la comercialización. Que en el mundo físico, en una feria, en un tianguis, es mucho más simple, es mucho más directo, lo puede hacer el mismo productor que produce, presenta el proyecto, cobra y se hace del dinero, digamos, ¿no? Y el tercero y más complejo de todos, para todas las empresas capitalistas tradicionales y para la economía social y solidaria, tiene que ver con el envío. ¿Cómo hacemos que ese producto llegue en tiempo y forma a la persona que compró? Y ahí hay algo que nos juega muy en contra y que es algo dramático del sistema, cómo se está generando un sistema de comercio electrónico, que es la promesa de 24 horas. Las grandes empresas de e-commerce prometen que el envío se realiza como máximo en 24 horas, lo cual es un delirio ambiental, logístico, de movilidad urbana, bueno, tiene un montón de debilidades y de impactos negativos. Y la realidad es que el usuario se va acostumbrando a esa velocidad en el envío, de que yo estoy acá en mi casa, compro y que espero que en 24 horas me llegue. Yo creo que no tenemos que correr atrás de esa desesperación, pero sí tenemos que crecer mucho en los mecanismos, dispositivos, procesos y alianzas para los envíos, ¿sí? Vamos a tener que usar los carriers y las empresas tradicionales y los correos tradicionales, privados o públicos, pero también podemos generar modalidades alternativas para el tema envíos. Vamos a poder generar con cooperativas de traslado, con personas emprendedoras que lo puedan hacer en bicicleta. En Argentina ya hay una cooperativa que hace envíos en bicicleta de Mercado Libre y de las plataformas grandes. Entonces, nos exige el comercio electrónico empezar a meternos en temas que antes nosotros no nos encargábamos. Y la realidad es que si no te encargás, si no abordás la temática de la logística del envío, está frito, por más que tengas muy buen producto, por más que te hayas integrado a los pagos digitales, si no resolves el tema del envío, vas a perder mucho en la relación con otras personas que venden, otros proyectos, otros productores, y te va a costar entrar en la cultura. Por lo tanto, es un tema que hay que abordar. Me parece que la economía social y solidaria tenemos que empezar a especializarnos en oferta de envíos, ¿sí? En cooperativas, en grupos asociativos que generen diferentes iniciativas para envíos de larga distancia, de corta distancia, para la llamada última milla, que es ese último envío. Tenemos que democratizar el acceso de envíos, o sea, hoy en Argentina, en los barrios populares de las periferias, los grandes carriers no entran a las villas miserias, que son como las favelas, las chabolas, no entran porque por temor, por seguridad, etc. Y entonces tenés todo un grupo social que se ve limitado a consumir productos de economía social y solidaria o no, por vivir tan solo en una zona geográfica que está con un estigma de violencia, inseguridad y demás. Por lo tanto,
hay que crear nuevos mecanismos de comercialización y de envío dentro de contextos vulnerables, contextos rurales, diferentes realidades. Pero también ahí necesitamos, por ejemplo, asesoramiento específico de, bueno, mi producto que tiene estas características artesanal o características de volumen, de fragilidad, etcétera, ¿cuál es el mejor empaque que puedo tener? ¿Cómo hago que el empaque mantenga la cultura, mantenga la identidad del producto, pero llegue en tiempo, forma y condiciones al que lo compró? Y ahí vamos a tener que hacer un análisis que va a requerir de personas más, a veces con mirada específica y profesional para esa temática. Vamos a tener que innovar, vamos a tener que cambiar la estructura de costos del producto. Por lo tanto, a mí algo que yo siempre digo es la ilusión de, bueno, publicás el producto y se vende, es la puntita del iceberg, es el título del cuento. La narrativa del cuento es, che, bueno, cómo resolviste el catálogo, cómo resolviste los pagos y cómo resolviste el envío. Si no abordás uno de esos 3 eslabones, la gente después te dice, y publico, pero no se vende mucho. Me compraron una vez, pero no me volvieron a comprar más. No tenemos muchas visitas, no entra mucha gente a comprar. No entendemos bien por qué. Y bueno, quizás porque no abordamos profundamente cada uno de estos temas. Bueno, ahí lo dejo, habría mucho para hablar, pero vamos a tener que empezar a trabajar más en profundidad este tema, digamos. Gracias, Nicolás. Pues da para profundizar mucho este tema, esta experiencia que han estado ustedes pues impulsando, realizando, y creo que en ese sentido también tenemos una diversidad de organismos, de cooperativas que ante el tema de la pandemia pues han tenido que migrar a este proceso y que justo a lo que se enfrentan es a no tener pues el conocimiento logístico de lo que implica, ¿no? Entonces creo que sí es un espacio ahí de mucha necesidad para las cooperativas, poder vincularse con estas experiencias que permitan pues transmitir ya una ruta, un tiempo de aprendizaje que han llevado ustedes. Bueno, vamos a darle, estamos un poquito cortos del tiempo, vamos a darle el espacio a Marco. Cerraríamos esta segunda ronda con Marco, pidiéndole ahora a Marco que nos pueda platicar, que pueda tener el espacio para contarnos ahora el proceso. Marco hablaba de la construcción de circuitos que se han dado entre una diversidad de cooperativas, ¿no? Preguntarle a Marco cuál ha sido este proceso, cómo se ha dado la construcción de estos circuitos, y al igual que le pregunta a Rodrigo y a Nicolás, cuáles han sido los puntos clave, ¿no? Que subrayaríamos ahí, dice Nicolás, los eslabones importantes que tienen que estar presentes para la construcción de circuitos económicos entre esta experiencia y estas cooperativas que han participado. Mencionabas ahí, que creo que es mucho el enfoque que trae la cooperativa, el tema de las relaciones, de los vínculos, que tienen que estar presentes, ¿no? Como un elemento ahí clave. Preguntar en términos de las relaciones y de los vínculos, cómo pensar estas relaciones pues de manera alternativa, ¿no? Relaciones alternativas que puedan hacer dietas al capitalismo. Le daríamos el espacio, Marco, para que nos puedas platicar estos puntos clave para la construcción de estos circuitos y desde el enfoque de las relaciones y de los vínculos que se tienen que ir tejiendo. Vale, gracias. No prendo mi cámara porque está un poco mal por acá el internet, ¿no? Y antes de entrar de compartir lo que nos ha pasado en la cooperativa, me está gustando mucho el ejercicio porque nos permite mirar la diversidad de posibilidades y de retos que tenemos, ¿no? Y me parece, y las diferentes posiciones que tenemos en términos de la economía social y solidaria, y creo que es un ejercicio que a ver si al final podemos hacer cómo podemos complementar estas cosas que estamos haciendo, porque lo que yo voy a platicar es muy local, es lo más local que pueda haber de todos los que estamos acá. No, entonces, primero quería decirlo porque me parece que está haciendo un ejercicio muy interesante. Segunda cuestión,
hubo un momento en el proceso de la cooperativa que nos tuvimos que parar y preguntarnos si lo que queríamos era insertarnos en el circuito capitalista y adecuarnos a ellos para sobrevivir, o si queríamos hacer, profundizar grietas, ¿no? Esa decisión ha sido muy cara para la cooperativa, porque la cooperativa entonces se rompió. Se rompió no en el sentido de que no funcionemos ahora, sino que se rompió en términos de su magnitud y lo que mucha gente creía que iba a ser el proyecto. Porque para mucha gente, en el momento en que empezamos a crecer, el proyecto se volvió económico y simplemente económico. Dejó de tener en el centro esta finalidad de ruptura, de disrupción, de cuestionamiento de lo que estábamos haciendo. Y los que decidimos transitar hacia ampliar las grietas, tomamos una segunda decisión, que a lo mejor aquí se van hasta reír un poco, ¿no? Decidimos que seguir construyendo la economía social y solidaria era necesario salirse de la economía. Que si no rompíamos con el economicismo, la economía social y solidaria no se daba. Podríamos hacer cualquier cosa, podríamos ser una empresa social, podríamos ser muchas cosas, pero no estábamos construyendo economía social y solidaria. Teníamos que romper con la visión que la economía social y solidaria solo se centra en la producción, en la distribución, en los costos. Teníamos que romper con esa idea, porque si no rompíamos con esa idea, no íbamos a hacer economía social y solidaria. ¿Qué fue en dónde estamos transitando y en dónde estamos caminando? ¿No? El primero, decidimos no apoyar más ¿cómo se dice la palabra? Esa cosa que es súper difícil. Emprendedurismo. Gracias, Nico. Porque es parte de la idea que el sistema actual nos está vendiendo como la solución a la precariedad laboral y a la falta de empleo. Y nosotros dijimos, no podemos seguir impulsando emprendimientos y emprendimientos y emprendimientos cuando no somos capaces de articularlos en un proceso común, solidario, que pretenda resolver algo. Entonces, pues nos quedamos con lo que éramos y lo que somos ahora. Pequeñas cooperativas, 8 en Santo Tomás, 32 cooperativas de productores en diferentes lugares del estado y del país, que tenemos una alianza. Pero entonces nos replanteamos el proceso y decidimos quedarnos en lo local, solo en lo local. Es decir, la idea nuestra actual es ganar espacio en lo local, tener un espacio, no un espacio físico, sino es decir, en términos económicos, sociales, culturales, políticos. Entonces lo que hemos hecho es generar este espacio propio que es capaz de disputar, y lo tenemos claro, no podemos disputar Walmart, no podemos disputar con esas grandes empresas, sino tenemos que disputar con las personas, convenciéndoles de que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras formas de consumir, que hay otras formas de entendernos entre las personas, que hay otra forma de entender que lo que cada producto está ahí, creo que ya lo decía Nico, o lo decía Rodrigo, es una historia de vida, es una familia lo que está atrás de ese proceso. Entonces, lo primero que hicimos fue salirnos del proceso económico en sí mismo para ampliarlo a procesos más grandes. Segundo, identificar lo que queríamos, y lo que queremos no es enfrentarnos a Walmart, bla, 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 sino lo que queremos es generar un gran espacio para este movimiento social que está en Santo Tomás Chautla y que hoy seguirá en Santo Tomás Chautla. Tercera cuestión que hicimos, entonces, fue preguntarnos, y ahí hay dos cosas que Nico y que Rodrigo han puesto muy bien en la mesa, es el tema de la formación, de la educación, ¿no? Y el segundo tema, el tema de la comunicación. Es casi increíble enfrentarse a nosotros mismos cuando la gente tiene metida en la cabeza tantas creencias, tantas información vendida,
no tanta propaganda, tanta idea de consumo, de consumismo, no tanta idea de un modo de vida, ¿no? Que es muy lejano a lo que creo, a lo que deberíamos de ser. No coincido para nada ni con ser precario, ni con ser jodido, ni nada, pero creo que hay un modelo hoy que promueve el consumo excesivo, ¿no? Aunque inclusive no tengamos recursos. Ese es un tema que tenemos que trabajar muchísimo, porque es desmontar todo un proceso que está ahí metido, pareciera ser de hace muchos años, aunque es increíble que tiene muy poco tiempo en nuestras cabezas. Entonces, tenemos un proceso educativo intenso en donde nos cuestionamos desde la práctica, desde nuestra misma vida, qué debemos de comprar, cómo debemos de comprarlo, a quién debemos de comprarlo, por qué debemos de comprarlo con esas personas y no ir a Walmart o no ir a estos grandes centrales. Segunda cuestión que estamos intentando hacer, ya lo dijo Rodrigo, es un proceso de comunicación nueva, es un proceso de comunicación que articule nuevos mensajes, nuevas narrativas, nuevas formas de pensar. El tercero que estamos haciendo es reconstituir y replantear el trabajo en las cooperativas, donde sea un espacio mucho más colaborativo. Y lo último y con eso voy a terminar porque para que aprovechemos el tiempo y luego más compartir cosas, hicimos un ejercicio de replanteamiento de lo que teníamos que hacer y regresamos entonces al origen. Y regresamos al origen de lo que hicimos cuando Marce nos invitó a hacer al Centro de Desarrollo Comunitario, que fue hacer trabajo común, es decir, trabajo en común en donde se construyen relaciones completamente nuevas. Entonces ahora hemos formado grupos de autoconsumo, grupos de ahorro, hemos formado grupos de ayuda mutua, grupos de trueque, y nos está haciendo empezar a pensarlo, tengo que decirlo, empezar a pensar que la economía social y solidaria y los circuitos económicos en lo local pueden ser una alternativa posible. No estamos en el nivel de Nico, en el nivel de Rodri, en donde ellos ya están pensando en otras dimensiones del mercado de la economía. Nosotros estamos en este pequeño espacio que creo que es un laboratorio en términos de disputa, de entender desde una perspectiva distinta la vida económica, social y cultural. Listo, ya. Muchas gracias, Marco. Pues de igual forma, Marco nos puntualiza, ¿no? Estos elementos presentes ahí para la articulación entre prácticas. Retomaría esta frase con la que cierra Marco, ¿no? De cómo entender a los circuitos económicos locales como realmente una alternativa que, como bien dice, se pueden desarrollar en diferentes niveles, ¿no? Y que creo que es en general la práctica de economía social tiene esa riqueza de ir pensándose desde lo micro, desde lo meso, desde lo macro, ¿no? Que justo a esa es la aspiración, pero por supuesto que las prácticas en lo local o en las prácticas micro tienen la potencialidad para irse escalando, o es a partir de eso, ¿no? Donde se van modelando procesos que eventualmente puedan compartirse y replicarse, ¿no? Bueno, me gustaría un poco ir cerrando la sesión. Nos disculpamos un poco por el tiempo, para no robarles mucho tiempo de lo que les habíamos solicitado. Me gustaría cerrar la sesión un poco haciendo una última intervención de 2 minutos por participante para poder dar un espacio de un par de preguntas que están aquí en el chat de comentarios. Para cerrar esta tercera ronda, o más bien para abrir esta tercera ronda, ir cerrando esta parte de los diálogos, pues pedirles que nos puedan compartir un principal aprendizaje, que bueno, es resultado, ¿no? De los retos a los que se han enfrentado, un principal aprendizaje que puedan transmitir a otras cooperativas que también están en esta lucha, otros procesos solidarios que están en esta lucha y que quieren transitar a este tipo de prácticas, ¿no? En el caso de la comunicación solidaria o del mercado o del sistema de venta electrónica o la construcción o la articulación de circuitos, ¿no? ¿Cuál sería
este consejo, aprendizaje a estas organizaciones que quieren transitar a estas prácticas. Y cerrar un poquito, me gustaría retomar el comentario que también hacía Marco, de cómo vemos aquí muchas potencialidades en términos de los retos, ¿no? Ya lo mencionaba Nicolás, la importancia de irse articulando. Bueno, Nicolás hablaba de los temas logísticos, de los temas de distribución y organización, cómo es necesario la articulación con otras cooperativas, ¿no? Que permitan facilitar ese proceso. Entonces, en ese sentido, preguntaría aquí cómo ir vinculando estos quehaceres, cómo desde nuestro quehacer, desde el proceso que cada uno está viviendo, ven una posibilidad de vinculación con las otras prácticas que también están aquí en la sesión que estamos compartiendo, y en general también con muchas otras que ustedes tienen ahí experiencia, ¿no? ¿Cuál es ese espacio de oportunidad, espacio de vinculación verían ustedes? Entonces, me gustaría abrir esta nueva ronda para poder platicar. Una disculpa por el minuto un poco reducido, de 2 a 3 minutos por participante, que pudieran darnos estas últimas 2 reflexiones, ¿no? En términos de los aprendizajes y de cómo vincularlos. Perdón, comenzamos con Rodrigo. Bueno, a mí me parece que una cuestión central que hace la comunicación de los actores de nuestro campo es un aprendizaje que hemos tenido y que a su vez es un desafío, es romper la endogamia comunicativa. Es decir, que me parece que es un problema sectorial y que nos pasa en distintos territorios. Los actores generalmente de la economía solidaria vamos a comunicar a los convencidos, ponemos en circulación discursos dentro de los grupos afines y nos cuesta mucho permear en círculos concéntricos, nos cuesta mucho interpelar a grupos sociales que no tienen bien cercanía o bien afinidad con nuestro sistema de valores e ideas. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos lenguaje no solemos explorar lo suficiente ni segmentar la comunicación para poder perforar el círculo de convencidos y poder visibilizarnos frente al conjunto de la sociedad. Esto lo que hace es, nos condena en todos los casos a ser un movimiento marginal. Me parece que un lugar común, que creo que bueno, lo desarrolló mucho Marco en la parte final de su exposición, es la cuestión, la importancia que tiene lo cultural cuando pensamos el campo de la economía social. Lo que constituye es un techo para las posibilidades de desarrollo que tenga nuestro campo. En la medida que no seamos capaces de interpelar, de problematizar, de construir el sistema de valores e ideas de la cultura dominante, vamos a estar marginados siempre a hacer un movimiento de pobres para pobres. Digamos, mientras lo económico, como decía Marco, se entienda como una actividad cuyo único objetivo, cuyo único sentido es maximizar la cantidad de dinero que gana el actor, estamos complicados. Me parece que la discusión de fondo y la frontera de posibilidad la marca la capacidad que tengamos como agentes, siempre insertos en las comunidades, siempre con una mirada local, de discutir, de salir a discutir la cultura dominante y el sistema de valores, individualismo, competencia, meritocracia, todas esas cuestiones las tenemos que deconstruir, porque en la medida que nosotros nos integremos como movimiento transformador y asumamos esa regla de juego, siempre vamos a ser una minoría intensa, pero minoría al fin. Nada más. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante, Nicolás. No, yo una idea para complementar, concuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros y creo que fue muy rico, es que esta realidad, siguiendo un poco mi tema, el que me pidieron y convocaron, siguiendo la realidad del mundo del comercio electrónico, lo que nos desafía enormemente es que no solo la economía social y solidaria es para los que producen, es para todas las personas que se vinculan económicamente. Y en el e-commerce es uno de los espacios en los que eso se evidencia más fuerte. Necesitamos sumar a procesos comerciales personas que no producen, que no saben, no les gusta, no les interesa. Necesitamos sumar a hijos e hijas y chicos y chicas jóvenes para los diferentes eslabones del proceso de comercialización en la virtualidad, que requiere otros conocimientos, otras expertices. Y eso nos obliga a ampliar quiénes son los actores de economía social y solidaria de un barrio, de una comunidad.
En general vamos a buscar a las personas que están involucradas en lo productivo y dejamos un poco por fuera el que no, al que está en un trabajo asalariado o en otro tipo de experiencia laboral. Y me parece que ahí tenemos un desafío de incluir, de seducir, de mostrar que es un lugar potente para desarrollarse también en nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Así que me parece que por ahí puede ir un poco lo que nos va a venir de desafío. Rodrigo, por esta aportación. Le daríamos el espacio a Marco y vamos cerrando con Marco. Dale, yo tengo muy poco que decir, ya mis compañeros han dicho absolutamente todo. Yo creo que el reto central está en lo que nos acaba de decir Rodrigo. El reto está en romper el paradigma cultural en el que estamos insertos, y ahí es el reto enorme que tenemos en este momento, y ahí creo que todos, absolutamente todos, tenemos algo que decir y algo que aportar. Gracias. Muchas gracias, Marco. Bien, pues vamos cerrando. Entonces, creo que toda la información que se fue compartiendo aquí es demasiado rica y se va retroalimentando también entre las diversas experiencias. Nos vamos con esta reflexión de algunos elementos, ¿no?, centrales que hay que irse replanteando como elementos clave, ¿no? Hablamos de cómo vamos transitando a otro tipo de cultura económica, ¿no? A ir pues haciendo esta brecha entre la cultura dominante y pensando en otra cultura económica. Comenta aquí Nadia, y que creo que va muy enfocado el comentario a esta reflexión. Dice: lo que dice Marco estaría enfocado a romper la visión neoclásica de la economía, no a pensar otra, perdón, no con la economía, ¿no? Aquí un poco pues este es el centro también de cómo pensar otra forma de entender lo económico, ¿no? Y que esta visión dominante cruzada por este elemento de una visión neoclásica, ¿no?, que ha permeado en toda la racionalidad de los individuos que participamos ahí en lo económico. Entonces, una de las primeras reflexiones con la que nos vamos es pensar en cómo construimos otra cultura económica, ¿no? Y que esta cultura va o tiene que permear en todos los diferentes niveles y eslabones, ¿no? Este elemento de cómo pensar la economía social solidaria de todos y para todos. Aquí creo que un punto importante fue cómo tenemos diversas experiencias, tanto de cooperativas, ¿no?, como la experiencia que nos comenta Marco de los circuitos, pero también otros niveles de consumo, ¿no?, donde no precisamente son productores que están haciendo relaciones de consumo, sino más bien es un espacio para todas las personas, pues que todos consumimos, ¿no? Y creo que desde este elemento del consumo me parece que de los diferentes eslabones de los procesos económicos, el consumo es el espacio en donde todos nos encontramos, ¿no? Entonces creo que aquí hay una posibilidad de apertura para participar o pararse en esta economía desde otras dimensiones, ¿no? Replanteando el elemento del consumo. Vamos cerrando un poco con estas ideas. Me gustaría nada más abrir un espacio de preguntas a los participantes aquí de opiniones. Ya colocaron aquí unos comentarios en el chat, los voy a ir leyendo, y quien guste también abrir su micrófono. Tenemos levantada aquí la participación de Marce. Adelante, Marce. Bere, si quieres leer primero las preguntas que ya estaban, creo que estaría bien, y yo ya nada más querría comentar algo después de las preguntas que están ahí en el chat. Ok, bien. Bueno, primero tenemos un comentario, también tenemos aquí la participación de Nadia, de Viviana. Voy a leer las preguntas y luego doy la palabra. Nos comenta Juan Pablo: estoy de acuerdo con Nico, no debemos satanizar a los líderes del comercio electrónico. Por ejemplo, el caso de Mercado Libre, se puede adquirir café pensado desde prácticas de economía social solidaria o por vías de Amazon, ¿no? Ahí nos dice: claro, en los mercadillos de mi ciudad también compro los productos y de cooperativas locales. Bueno, aquí solo un comentario de Juan Pablo hacia Nico sobre cómo se ve, ¿no?, esta visión muchas veces de satanizar estos otros espacios de comercio electrónico. Entonces, ahorita si Nico quisiera comentarnos al respecto, voy a ir leyendo y después daré el espacio. También nos pregunta Teresa, ¿cómo podrían
exponenciarse una nueva narrativa sobre el proceso de consumo con objetivos sociales de justicia y transparencia. Bueno, esta pregunta es para todos los ponentes, cómo pensar otra narración del consumo, ¿no? Desde esta cultura económica distinta, digamos. Yo le voy a pedir disculpas, pero tengo que salir porque tengo otra junta con muchas personas que no puedo faltar. Mil disculpas, pero acá estaba en pleno horario laboral del día y me matan. Así que muchísimas gracias, mis compañeros igual van a resolver y responder muy a la altura de las preguntas. Así que gracias por este espacio y una alegría verlas a todos y a todas. Gracias, Nicolás. Gracias, Nico. Gracias, gracias. Adelante. Bueno, le daría el espacio entonces a Nadia y luego a Viviana, si quieren comentar o lanzar alguna pregunta. Juntaríamos todas las preguntas y luego le daríamos el espacio a cada uno de los participantes para que de manera general puedan dar la aportación. Adelante, Gracias, Nadia. Bere. Pues más que pregunta, porque es un comentario, me parece que la riqueza de este diálogo por la economía social es que apunta a una de las grandes problemáticas que trataron los tres en los distintos niveles y escenarios, que es justo el mercado. El mercado porque es uno de los grandes puntos que tal vez desde la economía social y solidaria sí la hemos pensado, como bien lo comentaba Rodrigo al inicio, que empezó señalando cómo el consumo es este espacio de disputa, en qué escenario, ¿no? Y ahí es en donde vamos entonces construyendo este escenario al que ya también hacía referencia muy bien Marco, y que se enlaza también pues con las distintas visiones que podemos tener sobre la economía social y solidaria y que veíamos ayer en la charla de balance social, es decir, lo difícil es la construcción de los sujetos, pues que hemos sido socializados en un entorno de esto que ponía yo en el chat, ¿no? En esta economía, con esta visión de la economía neoclásica y que todos hemos sido socializados ahí. Entonces, desmontar esto, desde luego, es lo más complicado. Y en efecto, no se trata de satanizar las plataformas existentes, pero es que no queda de otra para muchas de las cooperativas. Vender, por ejemplo, como en algún otro conversatorio nos comentaba Alberto de Yomolatel vendiendo en Amazon, claro, porque no le quedaba de otra. Sin embargo, el margen de ganancia para la cooperativa era mínimo. Incluso nos decía, es mejor que contacten a la cooperativa y a partir de ahí lanzamos los distintos pedidos. Entonces, solo es eso, solo es como subrayar cómo la construcción de estos mercados alternativos a gran escala es también una tarea de la economía social y solidaria, ¿no? Para no quedarnos en lo meso, sino que realmente sea un modelo económico como el que hemos visibilizado en las distintas pues en las distintas construcciones del mismo, ¿no? De la misma. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Le damos el espacio a Viviana. Adelante, Viviana. Hola. Me pone muy nerviosa hablar, así que espero que pueda como darme a entender un poquito. Estudio contaduría, creo que algunas personas que están presentes ya les había contado en la ponencia de ayer, y me cuestiona muchísimo como ahorita que estoy en mi AC3 y estoy como replanteando la contabilidad desde estas formas de organización de la economía social y solidaria, y pues me cuestiona demasiado darme cuenta que la contabilidad también está inmersa en lo dominante, en lo colonizador, y como todo esto, esta estructura desde el capitalismo, ¿no? Y creo que, o sea, mucho de lo que me ha mantenido hasta ahora en la carrera, pues ha sido, y a este nivel, ¿no? De que ya estoy a nada de graduarme, pues ha sido que hay otras formas de organización, ¿no? Y que no todo se basa en la destrucción de la madre tierra, o que todo se basa en esta relación del consumo de la que hablan y como en esta parte, ¿no? Y justo ayer escuché esta parte de encontrar puentes entre las empresas del sector privado con estas empresas del sector social y solidario, ¿no? Entonces, ayer y con toda la ponencia de hoy,
pues me gustaría escuchar un poco como qué herramientas o instrumentos utilizan para conocer su información financiera, que al final como forma de organización empresarial que tienen, pues hay información financiera que se está produciendo y no sé si la están registrando o si simplemente está como en el aire o... Y no justo desde esta contabilidad que es dominante y que solo quienes tienen el poder saben esta información y solo ellos toman la decisión, sino desde lo colectivo, desde lo local. Y, y eso, o sea, como desde ahí radica mi esperanza de que exista, que mi profesión puede aportar, ¿no? Y eso. Muchas gracias, Viviana. Bueno, pues creo que también Viviana pone ahí una pregunta que habla de la necesidad de la multidisciplinariedad, ¿no? En la economía social y que justo como desde todas las profesiones y saberes, conocimientos, hay otras formas de replantearse, ¿no? La participación y que creo que ese es también un reto desde la universidad que se ha buscado que en todas las carreras se pueda ir trabajando también este enfoque. Bien, entonces, preguntar, Marce, ¿quieres tomar la palabra o pasamos a la... Sí, gracias. En este mismo de comentarios, justo yo querría también como dejar planteadas como estas ideas para rebotarlas tanto con Marco como con Rodrigo, pues que creo que justamente Marco nos muestra la importancia del trabajo territorial, del trabajo local, del tejido de las redes, ¿no? De que eso sigue siendo fundamental pues para la economía social, ¿no? El diálogo, la participación, etcétera, ¿no? Y entender además los contextos en donde estas formas organizativas de colectivos y de cooperativas y de empresas de economía social se van formando, ¿no? Porque, bueno, pues toda esta realidad en la que están inmersos, bueno, pues también marca mucho la manera en que se van tejiendo estas redes, ¿no? Y luego creo que en un segundo momento y en otra dimensión, bueno, creo que también Nico pone sobre la mesa que el tema del comercio electrónico, ¿no? Pues ya es parte de los procesos, yo no diría de todas las cooperativas, pero ya es parte de estos procesos que dentro de los circuitos económicos está teniendo un lugar importante, ¿no? Para la venta, aunque sea en estas condiciones, como bien dice Nadia, ¿no? Que al final dejan muy poca ganancia para las cooperativas, pero que empiezas a tener ya un lugar importante el comercio electrónico y que obviamente habrá que pensar en formas distintas, ¿no? Como en un comercio electrónico solidario también, ¿no? Y cómo ir construyendo este tipo de procesos, ¿no? Y creo que finalmente, Rodrigo, creo que vienes a poner sobre la mesa una dimensión que me parece que pocas veces explicitamos y de la que pocas veces hablamos y que es tan relevante, que es la comunicación, ¿no? Y que creo que justamente en este proceso de transformación, de poner en evidencia las formas dominantes de la economía, creo que esa es una herramienta fundamental y hablar de comunicación solidaria me parece que abre las puertas para empezar a mirar también a los circuitos económicos locales desde esta otra dimensión, ¿no? Entonces, nada más quería yo dejar aquí estas ideas y... Gracias, Marce. Bueno, pasaremos entonces ya a pues a los comentarios, ¿no? Finales de los asistentes, de los ponentes, un poco en este sentido de los temas que se van aquí colocando y de las preguntas pues muy direccionadas que hace tanto Viviana como Teresa. Nuevamente retomo la pregunta de Teresa de cómo se podrían exponenciar nuevas narrativas sobre el proceso de consumo y esta otra pregunta sobre el área financiera que hace Viviana. Bueno, abro el espacio entonces, comenzamos con Rodrigo y después continuamos con Marco. Bueno, tomo la primera pregunta, que es más del campo, y a mí me parece que en términos generales un reto que tiene por delante la comunicación de la economía solidaria en general como campo en materia de consumo, es tratar de sacar al consumo del ámbito de lo individual y lo privado. Es decir, está instalada la falacia de que yo soy soberano como consumidor y esto responde a un conjunto de decisiones y prácticas del ámbito de lo privado, que es una falacia en la medida que sí, cuando consumimos
generamos impacto sobre los modos de producción, sobre los trabajadores o sobre el ambiente, estamos hablando de un tipo de práctica que no es en ningún caso privado. Me parece que el gran desafío es lograr instalar al consumo en el ámbito de lo político. Es decir, todo consumo es político. No, la gran conquista cultural del consumismo, de la sociedad de consumo, es llevarlo al terreno de los hogares, dejarlo circunscrito a una decisión privada. No, nosotros me parece que lo que tenemos que intentar hacer es sacarlo de ahí, instalarlo en el centro del debate público y tratar de discutir el consumo desde una perspectiva política, porque todo acto de consumo es política y también, digamos, como ha servido el consumismo para concentrar el capital o para degradar las condiciones ambientales del planeta, también podemos pensar el consumo como un espacio para pensar, para transformar la realidad, es decir, como una herramienta política de nuestro campo para poder cambiar el estado de las cosas y para tener sociedades más justas, más solidarias, más equitativas y más sostenibles. Por eso me parece que la discusión de fondo en lo cultural es qué es el consumo y para qué se consume. No, nosotros decimos el consumo es un acto esencialmente político. Con respecto a lo que decía la compañera contadora, futura contadora, no es mi campo. Sí creo que digamos, la contabilidad es una necesidad del cooperativismo en particular, de la economía social y solidaria, que le da cierto ordenamiento a la parte empresarial, digamos, que es fundamental. Las cooperativas, las organizaciones tienen que ser eficientes y parte de esa eficiencia se construye a partir de los datos financieros, digamos, de tener datos. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que es fundamental que esos datos que te decisión financiera tengan absoluta transparencia interna, a la medida que fortalece la democracia interna de las organizaciones, saber que todos y todas sepan cuáles son los números, y externa, a la medida que tiende lazos con la comunidad y posibilita una mayor legitimidad de las organizaciones a partir de la transparencia. Básicamente, esas son mis dos reflexiones. Muchas gracias, Rodrigo. Continuamos contigo, Marco. Gracias. Yo también dos ideas muy breves, ¿no? Yo creo que no solamente hay que politizar el consumo, ¿no? Y sacarlo de lo privado, del consumo, sino al mercado en sí mismo, ¿no? La lógica del mercado. Hay que politizarla y hay que hacerla un tema público. Hay que convertirla en un tema de debate público que nos permita construir inclusive narrativas nuevas y demás, ¿no? Y mi segunda reflexión es una reflexión más dura interna hacia nosotros, ¿no? Yo creo que el principio para potencializar narrativas, para cuestionar esta cultura del consumo, etcétera, debe empezar por nosotros, por cuestionar el lugar donde nos hemos acomodado últimamente nosotros y la economía social y solidaria. Es decir, hemos pasado de ser una herramienta de transformación para convertirnos en una herramienta que adecua al capitalismo a los pobres. Es decir, no hay un ejercicio de transformación. Hemos caído en los últimos tiempos a refuncionalizar los procesos. No estoy cuestionándolo, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, pero si nosotros queremos crear nuevas narrativas, empezar a cuestionar la cultura, tenemos que empezar por preguntarnos dónde está hoy la economía social y solidaria. Ustedes saben que hay un movimiento enorme, ¿no? No se me fue ahorita cómo se llama, que es el verde, ¿no? Las empresas verdes, ¿no? Que están súper de moda y en cualquier lugar hay másters y doctorados y bueno. El único tema que no cuestionan es la lógica del capitalismo. Es decir, refuncionalizamos a las empresas una vez más. Y creo que por ahí deberíamos de empezar algún día, no para preguntarnos, oye, ¿dónde nos paramos? Muchísimos están acá ahora en México unos amigos de Mondragón, que estamos haciendo ahí un acompañamiento a los compañeros de la TOSEPAN, ¿no? Y lo primero que los de la TOSEPAN nos dijo, ¿no? Fue que si los compañeros de Mondragón venían a hacer que la TOSEPAN se convirtiera en una empresa capitalista tan poderosa como Mondragón, ¿no? Con un, digamos, matiz de cooperativismo. Y a partir de ahí llevamos unas reflexiones muy interesantes que estamos dando y que me parece que es un buen momento
ampliarlo, pues, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir, Bere, Marce, a todos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias Marco, muchas gracias por este espacio, este tiempo. Pues vamos cerrando entonces con estas intervenciones. Agradecer a los chicos de la maestría también que están aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por toda esta experiencia compartida, Marco. Y bueno, pues cerramos con estas preguntas y estos temas ahí que dejamos en la mesa, ¿no? Cómo pensar el consumo, cómo pensar el mercado desde una visión pues distinta, ¿no? Como pues pensarnos también como actores que vamos construyendo al fin el mercado y que participamos del proceso de consumo, ¿no? También cómo nos pensamos ahí desde otra cultura económica. Bueno, creo que son temas que dan para ampliar la reflexión, para ir profundizando y que pues es muy interesante que justo la maestría en gestión de empresas de economía social pues va poniendo también estos temas para que los estudiantes pues también vean estos espacios de oportunidad para impulsar investigación, ¿no? Creo que estos elementos de poder incluso tener ya elementos pues teóricos desde la economía social para analizar el consumo son bien necesarios, ¿no? Ya cómo lo vamos pasando a procesos más conceptualizados. Pues, bueno, ahí los estudiantes, como verán, acá hay muchos temas todavía para retomar en sus temas de investigación. Bueno, pues agradecemos mucho el espacio a todos por su participación y daríamos por concluido estos diálogos por la economía social.